Saludos, sean bienvenidos a esta nueva serie de videos tutoriales sobre introducción al análisis estadístico para investigaciones en salud. En esta serie de videos tutoriales haremos una revisión sobre los conceptos relacionados con el análisis estadístico para investigaciones en salud. Pero primero es importante también abordar por qué realizamos una prueba estadística, y es que esto se realiza principalmente para poder comprobar la hipótesis de nuestra investigación. Y una hipótesis de investigación es simplemente una respuesta a la pregunta de investigación que hemos planteado en nuestro estudio. En este caso podríamos plantear que un medicamento comparado versus un placebo tiene un efecto determinado en la recuperación de un grupo de pacientes. En este caso, para poder evaluar justamente el efecto que tiene este medicamento sobre este desenlace o resultado del tratamiento, estructuramos una tabla de doble entrada en donde vamos a poder distribuir los diferentes escenarios en cuanto a la mejora de aquellos pacientes que reciben el medicamento o aquellos que empeoran a pesar de recibir el medicamento o también el placebo. De esta manera encontraríamos que el total de participantes que mejoran, el 80% recibe el medicamento versus el 20% que solo recibe el placebo. Esto nos brinda nociones sobre el efecto tan importante que puede tener este medicamento en la recuperación de este grupo de pacientes. Sin embargo, ¿cómo podemos asegurar que esta diferencia que estamos observando es efectivamente debida al medicamento y no por algún otro agente desconocido, o incluso que se deba al azar? Por ello es que justamente realizamos pruebas estadísticas en donde realizamos comparaciones específicas, ya sean entre proporciones o incluso también pueden ser entre algunos otros indicadores o medidas de resumen, como los puede ser la parte de las medias o promedios. En este caso podemos cambiar el desenlace, siendo que sería la reducción del índice de masa corporal, teniendo mediciones tanto antes como después de la aplicación de un tratamiento determinado. De esta manera también podríamos observar la diferencia, siendo que aquellos participantes que recibieron el medicamento presentaron una reducción de 5 puntos en el IMC versus aquellos que recibieron el placebo, que solo presentaron una reducción de 2 puntos en el IMC. Igualmente en este caso podemos observar que existe una diferencia considerable en la reducción de la masa corporal. Sin embargo, igualmente es válido plantearnos si es que esta diferencia que estamos observando es debido exclusivamente al efecto del tratamiento y no a de cualquier otro agente desconocido o incluso al azar. Pero ¿cómo realizamos una prueba estadística? Pues para realizar una prueba estadística debemos de tener en cuenta algunos pasos muy importantes. El primero de ellos es establecer una hipótesis de investigación. Principalmente, más allá de una respuesta a la pregunta de investigación, nos interesa seleccionar una medida de resumen estadística, que pueda ser la frecuencia, porcentajes, medias, medianas o similares. De esta manera podemos traducir en una hipótesis estadística y estructurar justamente la forma en la cual vamos a realizar la comparación o vamos a evaluar el escenario para contrastar nuestra hipótesis. Por otro lado, también debemos establecer algunos parámetros, teniendo en cuenta el umbral de aceptación para el valor P, que nos va a estimar un poco la probabilidad de que esta diferencia o relación que observamos en nuestra prueba estadística no se deba al azar, y también el intervalo de confianza en algunas estimaciones que realizamos. Adicionalmente, un punto muy importante es evaluar las condiciones para la prueba estadística, siendo principalmente el tipo de variables que va a evaluar esta prueba estadística y también la distribución de variables que se debe tener para determinadas pruebas en específico. Asimismo, ¿qué indicador va a evaluar esta prueba? Ya que algunas pruebas se especializan en comparar proporciones, mientras que otras comparan medias o similar. Luego de esto podemos proceder a interpretar los resultados, evaluando justamente si es que hubo una diferencia, hubo una relación, una asociación o algún tipo de interacción similar en cuanto a las variables que estamos evaluando, para finalmente poder proceder a una acción sobre aquella hipótesis nula, que es la negación de nuestra hipótesis alterna que nosotros planteamos como investigadores. De esta manera, con nuestra prueba estadística buscamos generar suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y poder presentar como plausible aquella hipótesis alterna para responder a nuestra pregunta de investigación. Ahora, pero detallando un poco más sobre estos procedimientos, al estructurar nuestra hipótesis de investigación, principalmente buscamos tener una hipótesis estadística que nos permita definir qué medidas de resumen estadístico vamos a utilizar. También el tipo de evaluación estadística, ya sea si estamos buscando evaluar la diferencia, la igualdad entre la ocurrencia de algún fenómeno, ya sea que estemos buscando evaluar la diferencia o la igualdad en la ocurrencia de un fenómeno o evento específico, o también asociación o la independencia en determinados eventos o variables que también podemos incluir en nuestra hipótesis. Asimismo, también tenemos que establecer los parámetros en cuanto al umbral del valor P, que comúnmente se establece en 0.05. También los intervalos de confianza, que como hemos revisado en los tutoriales de cálculo de tamaño de muestra, comúnmente se establece en un rango de un 95% de intervalo de confianza.
En cuanto a las condiciones para las pruebas estadísticas, cada prueba estadística tiene unos supuestos o condiciones que se deben cumplir para poderla aplicar adecuadamente. En este caso, lo principal es el tipo de variables que evalúan, ya que algunas pruebas estadísticas están principalmente orientadas a realizar comparaciones entre variables categóricas o variables numéricas o variables categóricas con numéricas. En este caso, principalmente también nos interesa evaluar condiciones en cuanto a los supuestos. Finalmente, en cuanto a la interpretación de los resultados de la prueba estadística, también debemos definir lo que se ha evaluado, si es una diferencia o si es una asociación o relación entre las variables que estamos evaluando. Esto va a estar directamente relacionado también con la medida de resumen que hayamos utilizado para nuestra prueba estadística. Ahora, otro punto muy importante que comúnmente genera preocupación al realizar una prueba estadística es el valor P o el p-value. Este concepto puede ser un poco intrincado, pero también es bastante sencillo de comprender una vez que se explica más a detalle, como lo haremos a continuación con el siguiente ejemplo, en donde al lanzar dos dados simplemente buscamos que obtengamos como resultado deseado el que en ambos dados se marque el número 6. De esta manera, la probabilidad de que ocurra el evento si es que lanzamos el dado 252 veces, lo cual va a ser igual a 4.8%. Sin embargo, para estimar el valor P de que ocurra este evento, no solo basta estimar la probabilidad de ocurrencia del evento o el escenario que deseamos, sino también estimar otros escenarios. Uno de ellos configura la probabilidad de que ocurra un evento igualmente raro, como lo puede ser el que se obtenga resultados iguales en ambos dados con distintos valores, siendo un 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4 o 5 y 5, incluso un 1 y 1, que es un evento incluso más singular. De esta manera, para estimar el valor P, simplemente tendríamos que sumar las probabilidades, tanto de que ocurra el evento de manera aleatoria, que sería 0.048, la probabilidad de que ocurra un evento igualmente raro, que sería que se obtengan estos dos valores similares en ambos dados, que sería representado por la probabilidad de B, que sería 0.111, y finalmente la probabilidad de que ocurra un evento más singular, que sería algo contrapuesto, como que se obtenga un resultado de 1 en 1 en ambos dados, que sería la probabilidad de C de 0.008. De esta manera el valor P simplemente sería la sumatoria de estos tres escenarios y nos daría un valor de 0.167. Algo que también nos puede dar nociones sobre cómo el valor P en verdad lo que nos intenta representar es que aquello que estamos observando no se deba al azar. Ahora, pero si nos preguntamos por qué el umbral del valor P es comúnmente 0.05, pues esto comúnmente se basa en una afirmación de Ronald Fisher, quien establecía que la ocurrencia de un evento entre 20 posibles resultados representa la ocurrencia de un evento inusual en una muestra. De esta manera, se definía que la probabilidad de la ocurrencia de un evento inusual sería 1 entre 20, lo cual estaría establecido como 0.05. Sin embargo, como se puede notar, esto no tiene un sustento lógico o válido en realidad, ya que incluso existe debate sobre qué se debería hacer con valores extremos como 0.049 o incluso algunos valores mucho más próximos a este umbral. Lo que sí nos debe importar es que conforme menor sea el valor P o más cercano sea hacia el 0, es mucho más probable que la diferencia o el resultado que estemos observando en nuestra prueba estadística no se deba al azar y sí sea un resultado estadísticamente significativo y por lo tanto importante para el contraste de hipótesis que estamos realizando. Otro aspecto muy importante al desarrollar un análisis estadístico son los componentes o las fases de este mismo análisis, empezando con el análisis univariado, en donde definimos la cantidad de variables y también las medidas de resumen que vamos a utilizar para poder describir a todas estas variables que incluimos en nuestra investigación, siguiendo con el análisis bivariado, en donde según la hipótesis estadística con la cual estemos trabajando, evaluamos la distribución de nuestra variable numérica y también si es que estamos trabajando con un muestreo aleatorio, ya que muchas pruebas estadísticas tienen como supuesto o condición que el muestreo con el que trabajemos haya sido de tipo aleatorio. Finalmente culminamos con el análisis multivariado, en donde debemos definir qué variables vamos a incluir para construir un modelo que nos permita dar una aproximación en cuanto a cómo se asocian con respecto a la variable de desenlace. También tener algunas considerandos específicos como si se han identificado confusores y si es que hemos estructurado adecuadamente nuestro modelo estadístico. Ahora, pero si deseamos conocer de forma específica cómo seleccionar la prueba estadística bivariada, debemos de tener en cuenta el tipo de variables con el cual estamos trabajando, ya que si estamos comparando o buscando realizar una prueba de hipótesis con dos variables categóricas o cualitativas, ya sea dicotómica u ordinal,
comúnmente debemos de utilizar la prueba de chi cuadrado de Fisher, en donde se evalúa la diferencia de proporciones. Por otro lado, si tenemos un escenario en donde tenemos una variable numérica y queremos contrastarla con respecto a las categorías de una variable cualitativa, lo que vamos a utilizar va a ser la prueba de Student o la prueba de Odman-Whitney. Esta selección de la prueba estadística va a estar en función a si nuestra variable numérica tiene una distribución normal o si es que tiene una distribución de tipo no normal. Por otro lado, si es que estamos buscando realizar una prueba de hipótesis con dos variables numéricas, lo que comúnmente se utiliza son las pruebas de correlación, ya sea la correlación de Pearson o la correlación de Spearman, en donde principalmente se busca determinar la relación entre los valores numéricos de estas variables. De esta manera, buscamos determinar justamente la tendencia y la covarianza en estos casos, y la selección de la prueba va a estar en función sobre si nuestra variable de desenlace de tipo numérica tiene una distribución normal o no. Por otro lado, otro escenario también bastante particular e importante es aquel en donde buscamos realizar una prueba estadística bivariada entre una variable numérica y una variable cualitativa de tipo ordinal. De esta manera, al tener más de dos categorías en nuestra variable cualitativa, se tiene una prueba de ANOVA o una prueba de Kruskal-Wallis, y la selección de este tipo de pruebas va a estar en función también si nuestra variable numérica tiene una distribución de tipo normal o no. De esta manera podemos tener mejores nociones sobre cómo en verdad es sencillo poder seleccionar la prueba estadística bivariada. Continuando con esto, también otro componente muy importante es la selección de la prueba multivariada, en donde más allá de buscar la relación que existe entre brindar un tratamiento con respecto a un desenlace como lo puede ser la recuperación de un grupo de pacientes, buscamos determinar la asociación o el efecto que tiene cada uno de estos componentes o variables con respecto al desenlace que estamos evaluando. Así, podemos generar incluso un modelo o una estimación estadística que integre todas estas variables con respecto al desenlace y poder conocer de manera cuantitativa el efecto específico que tiene cada una de estas variables sobre este desenlace que estamos evaluando. Así podemos llegar a un concepto muy importante que son las medidas de efecto o medidas de asociación. Todas estas medidas principalmente derivan de las medidas epidemiológicas, ya sea la prevalencia, la incidencia o la tasa de incidencia. En este caso, las medidas de asociación pueden ser medidas relativas o medidas absolutas. Las medidas relativas son las que más se conocen, pudiendo ser el odds ratio o razón de chances, en donde buscamos hacer una comparativa de la probabilidad de desarrollar el evento entre aquellos que han estado expuestos sobre aquellos que no, y la probabilidad de no desarrollar el evento entre aquellos que han estado expuestos y los que no. Por otro lado, el riesgo relativo o relative risk es simplemente una estimación en cuanto a la presencia del evento entre el total de participantes que han estado expuestos a una determinada condición sobre el desarrollo del evento entre el total de aquellos participantes que no han estado expuestos a la condición que estamos evaluando. También existen algunas otras medidas de asociación bastante particulares, como lo pueden ser el incidence rate ratio, que tiene una relación con la tasa de incidencia o la incidencia, en donde buscamos estimar la ocurrencia de casos nuevos en una población o grupo determinado. Sin embargo, el denominador, más allá de ser la cantidad de integrantes de la población, va a ser todo aquel tiempo que cada integrante de la población ha contribuido mientras no presentó el evento de interés. De esta manera se puede tener una estimación mucho más precisa sobre la ocurrencia del evento entre un tiempo o un rango de tiempo específico. Esto también puede estimarse con otra medida de asociación conocida como el hazard ratio o la razón de riesgo instantáneo. Por otro lado, las medidas absolutas, aunque no son muy utilizadas, simplemente son las diferencias de estas medidas que hemos mencionado anteriormente. Finalmente, también se tiene otro tipo de medidas de efecto, como lo son las medidas de impacto, en donde se busca estimar el riesgo atribuible, ya sea hacia grupos específicos o a la población general. Ahora, lo importante de conocer estas medidas de efecto es que existen pruebas multivariadas o modelos de regresión que nos permiten estimar como resultado las medidas de asociación que hemos revisado. Para esto debemos de comprender otro concepto muy importante, como lo es el modelo de regresión o los modelos lineales generalizados. En este caso, la regresión simple simplemente hace referencia a la forma en la cual nosotros estimamos la función de la pendiente, en donde si nosotros quisiéramos desarrollar una fórmula para estimar el valor de glucosa en un paciente en función de su índice de masa corporal, podríamos simplemente hacer una estimación similar con un estudio, en donde simplemente el valor de glucosa va a ser igual a una constante más la medida de efecto, que en este caso sería el coeficiente beta,
por el índice de masa corporal. Sin embargo, podemos intuir que los niveles de glucosa en sangre no están simplemente determinados por el índice de masa corporal y que existen muchas otras variables que pueden ser determinantes para este valor. Para ello se puede utilizar modelos de regresión múltiple, en donde vamos a estimar de forma específica el efecto que va a tener distintas variables sobre el valor de la glucosa. De esta manera podemos comprender la importancia de generar modelos de regresión para nuestros estudios que nos permitan aproximarnos de manera más precisa al efecto o a la asociación que tienen cada una de estas variables con respecto al desenlace que estamos evaluando. De manera detallada podemos conocer que el modelo de regresión lineal principalmente se utiliza cuando tenemos como desenlace una variable numérica y como medida de efecto estimamos un coeficiente beta. Por otro lado, en el modelo de regresión logística tenemos como desenlace una variable categórica o la ocurrencia o ausencia de un evento y tenemos como medida de efecto resultado un odds ratio, mientras que la regresión de Poisson se utiliza principalmente para estimar la ocurrencia de un evento en un periodo de tiempo de seguimiento específico. De esta manera se tiene como medida de efecto resultado el riesgo relativo relative risk. Finalmente también se tiene el modelo de regresión de Koch que nos permite aproximarnos a aquellos desenlaces en donde se realiza un seguimiento a los pacientes hasta que presente el evento de interés, teniendo de esta manera como medida de efecto el hazard ratio. Así, hemos culminado con el componente teórico de esta serie de videos tutoriales. Les agradecemos su atención y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, así como a seguir nuestras redes sociales. En caso quisieran consultar la bibliografía utilizada para este video, pueden accederla en el enlace que se deja en la descripción o escaneando este código QR. También, si tienen alguna consulta o comentario adicional, pueden escribirnos al correo curso.herramientas.inb@gmail.com.